La antigua Grecia y el Imperio de Alejandro. El mar Egeo, las tierras que lo rodean y las islas que en él emergen fueron el ámbito geográfico en el que se desarrolló una de las civilizaciones más originales de todos los tiempos, la antigua Grecia. Allí florecieron 500 años antes del nacimiento de Cristo la filosofía, el teatro, la escultura, la arquitectura y en un modo de hacer política excepcional para aquel entonces, la democracia. Grecia antes de los primeros griegos. 2000 años antes del nacimiento de Cristo, los territorios que hoy integran el estado griego estaban habitados por pueblos a los que los historiadores llaman mediterráneos. Los más numerosos eran los pelagos que vivían en aldeas y cultivaban la tierra en la zona continental. En Creta vivían los cretenses o minoicos que construyeron ciudades en los valles encerrados entre las montañas, en las llanuras costeras del norte y del sur. Cada ciudad estaba formada por varias de viviendas de piedra de 1 o de 2 pisos, en cuyos centros se alzaba palacio. Esos palacios que no tenían murallas eran a la vez de la residencia del rey de cada reino. Y el lugar era en el que se almacenaban los granos que se cosechaban los campesinos que vivían en las aldeas de los alrededores. Los principales palacios eran los Nosos y Festos, que eran capitales de pequeños reinos. En esas capitales residían grandes y pequeños comerciantes que vendían aceites, vino, lana y objetos cerámicos. Los comerciantes más poderosos eran propietarios de barcos de vela y remos que, tripulados por expertos navegantes, recorrían todos los puertos del Mediterráneo oriental. Los primeros griegos, los aqueos. Hacia el año 1800 a.C., un grupo de pueblos de origen indoeuropeo se desplazó hacia el sur e invadió Grecia. Esos pueblos eran los jonios, elios, eolios y aqueos, que hablaban una lengua diferente de la que utilizaban pelagos y minoicos. De esa lengua con el tiempo derivó el idioma griego. Por esa razón, a estos pueblos se los considera los primeros griegos. Eran mayoritarios los aqueos, que tenían carros de combate y armas de bronce, con las que vencieron a los pelagos. Los guerreros aqueos se apropiaron de sus tierras y los obligaron a entregarles una parte de sus cosechas para defenderse de posibles rebeliones. Los aqueos construyeron fortalezas en lugares altos y de difícil acceso que rodearon de gruesas murallas de piedra. Con el tiempo, alrededor de esas fortalezas se fueron levantando ciudades con el tiempo, ¿no? Micenas, Pilos, Tebas, Atenas, Ítaca y Tironto fueron algunas de las ciudades aqueas más importantes. Estas ciudades aqueas lucharon entre sí hasta que, hacia el 1600 años antes de Cristo, Micenas logró imponer su autoridad sobre todas las demás. Por esa razón, algunos historiadores se refieren a esta etapa de la historia de Grecia como periodo micénico. Los aqueos conquistan Creta y Troya. Alrededor del año 1450 a.C., los aqueos invadieron y conquistaron Creta. A partir de entonces controlaron el comercio en una amplia zona del Mediterráneo oriental, comprendida entre los puertos costeros de Siria y Palestina,
hasta la isla de Sicilia y el sur de la península itálica. Este dominio del comercio marítimo inventó los saqueos con la ciudad de Troya, que estaba ubicada sobre la costa del Asia Menor y que controlaba el comercio de trigo con el Mar Negro. Para apoderarse de estas rutas comerciales hacia el año 1250 a.C., los aqueos invadieron Troya y destruyeron tras 10 largos años de asedio. Este conflicto se le conoce como Guerra de Troya. Al fin de los reinos micénicos. Hacia el año 1200 a.C., un pueblo indoeuropeo que hablaba un dialecto parecido al de los aqueos, los dorios, invadieron Grecia desde el norte. Los recién llegados tenían armas de hierro, lo cual les otorgaba ventajas en el campo militar. A partir de esas ventajas, los dorios vencieron a los aqueos y destruyeron sus ciudades y fortalezas. De entonces y hasta aproximadamente el año 900 a.C., la vida transcurrió en aldeas, no se construyeron ciudades y no se produjeron documentos escritos, o al menos no se los conoce. Así, en la historia de los antiguos griegos se inició un periodo que ha sido llamado época oscura, entre 1200 y 800 años antes de Cristo, porque poco se sabe sobre lo que sucedió en aquel entonces. El renacimiento de las ciudades. A partir del año 900 a.C., las comunidades familiares que habitaban las zonas rurales de una misma región comenzaron a asentarse en torno a un lugar alto y fortificado. Así renacieron las ciudades que los griegos llamaron polis. Eran pequeñas ciudades-estados independientes que no reconocían ningún poder superior. Cada polis tenía leyes, moneda, dioses y ejércitos propios. Elegía a sus autoridades. Esta peculiar forma de organización política se fue afianzando con el paso del tiempo. Hacia el año 600 a.C. había en Grecia 100 polis. La fragmentación política, la falta de un estado que englobara todas las polis, fue uno de los rasgos característicos de la antigua Grecia. A pesar de esta fragmentación, todos los griegos compartían ciertos rasgos comunes que hacían de ellos se sintieran parte de una misma civilización, la helena o la helénica. Compartían la lengua de origen indoeuropeo y la creencia de que los héroes de los poemas homéricos eran sus ancestros. Las partes de las polis. Cada polis tenía un núcleo urbano integrado por varios de negocios y de viviendas particulares que se agrupaban en torno en un recinto alto y fortificado llamado Acrópolis. Estaban los templos dedicados a los dioses y se refugiaban los habitantes de las polis en caso de peligro. Al pie de la Acrópolis estaba el Ágora, en una plaza pública en la que la población se reunía a discutir los problemas comunes. El gobierno de las polis. Las polis estuvieron gobernadas por reyes, que eran a la vez legisladores, jueces y jefes militares. En el periodo arcaico, 800 y 490 a.C., los monarcas ya habían sido reemplazados por magistrados que provenían de un sector social que estaba integrado por jefes de familia que eran propietarios de grandes extensiones de tierra. Solo ellos podían intervenir en la vida política y ocupar cargos en el gobierno de las polis. A esta forma de gobierno se llama aristocracia, palabra que en griego quiere decir gobierno de los mejores. Los nobles sometieron a su influencia al demos, otorgándoles protección a cambio de favores y de obediencia. Esta situación generó una fuerte reacción, ya que ninguna ley o institución protegía al demos y muchos griegos se endeudaron mientras que otros no tenían tierras para cultivar. Para
descomprimir esas tensiones sociales a partir del 750 años de Cristo. La mayoría de las polis trató de reubicar en pueblos agrícolas que se fundaron a orillas del mar Mediterráneo a aquellos que no podían mantener a sus familias. La fundación de las colonias agrícolas no puso fin a los problemas. Por la colonización fue seguida del accionar de legisladores y tiranos. Los legisladores propusieron reformas para crear un orden social y económico más justo. Los tiranos tomaron el poder por la fuerza y sancionaron leyes para establecer el reparto de tierras y la concesión de préstamos a los campesinos. Beneficiaron a los más desprotegidos. Griegos contra persas. Hacia fines del siglo VI a.C., el imperio persa impuso su dominio sobre las ciudades griegas situadas en las costas de Asia Menor. Unos pocos años después, estas ciudades se rebelaron con la ayuda de varias ciudades de la Grecia continental. Para castigar esta intervención, el rey persa Darío invadió Grecia y atacó Atenas. Así estallaron las guerras médicas, llamadas así porque los griegos confundían a los persas con un pueblo vecino. A pesar de que los persas duplicaban en número a los atenienses, estos lograron derrotar a los invasores en la batalla de Maratón. 10 años después, Jerjes invadió Grecia con un ejército varias veces superior al de Darío. 300 guerreros espartanos al mando de su rey Leónidas trataron de detenerlos en el desfiladero de las Termópilas, pero fueron masacrados. Luego de esta victoria, los persas saquearon Atenas. Cuando todo parecía perdido, la flota ateniense derrotó a la armada persa frente a la isla de Salamina. Este triunfo alentó a los griegos, que liderados por atenienses y espartanos lograron expulsar a los invasores en el año 479 a.C. La Liga de Delios y el predominio de Atenas. En el año 477 a.C., Atenas alentó a la formación de la Liga de Delios, una alianza militar para contrarrestar cualquier nuevo intento de invasión persa. Atenas comenzó a usar los recursos de la Liga de Delios para beneficio propio. De esta manera se transformó en la polis más rica y poderosa de toda Grecia. Una polis democrática de Atenas. Atenas experimentó una reforma política que daría un lugar a una forma de gobierno hasta entonces desconocida en el mundo antiguo: la democracia. Concedió la igualdad de derechos a todos los atenienses. De esta manera, tanto pobres como ricos fueron considerados ciudadanos y pudieron participar de la vida política. 50 años después, se definió con precisión que se extendía por ciudadanos que eran todos los varones libres y mayores de edad nacidos de padre y madre atenienses. Solo ellos podían participar en el gobierno y ser propietarios de las tierras de las polis. Participar de una democracia directa. La ateniense fue una democracia directa, ya que todos los ciudadanos podían participar directamente. Todos los mayores de 20 años podían asistir a la asamblea popular, que se encargaba de debatir las propuestas preparadas por un organismo llamado Consejo de 500. Las propuestas eran discutidas por todos aquellos que desearan emitir su opinión. La asamblea podía declarar la guerra, acordar la paz y establecer impuestos. Macedonia, de Filipo a Alejandro. La debilidad de las polis griegas tras la guerra entre Tebas y Esparta fue aprovechada por Macedonia. Su rey Filipo II organizó un ejército poderoso con el que impuso su dominio sobre las polis griegas. Filipo se propuso entonces atacar a los persas, pero no pudo concretar sus planes, ya que fue asesinado por uno de sus oficiales durante la boda de su hija Cleopatra. Filipo fue sucedido por su hijo Alejandro, que había sido educado por el filósofo griego Aristóteles y admiraba su cultura.
Alejandro pasó a Asia Menor, donde derrotó a los persas y conquistó sus territorios. No. Alejandro permitió que los pueblos conquistados mantuvieran sus dioses, su cultura y sus tradiciones. Puso en marcha una política para intentar funcionarlos. Para alcanzar ese objetivo posibilitó la integración de persas, sus ejércitos y los casamientos entre oficiales macedonios y mujeres asiáticas. Estas medidas no resultaron porque Alejandro murió al poco tiempo. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., sus generales se enfrentaron por el dominio del imperio, que finalmente quedó dividido en tres grandes reinos: Macedonia, que incluía Macedonia, Siria y Egipto. Roma domina el mundo mediterráneo. Los antiguos romanos construyeron el imperio más extenso que conoció la Edad Antigua. Abarcaba desde las costas de España por el oeste hasta los desiertos de Siria por el este, y desde los ríos Rin y Danubio por el norte hasta los límites del Sahara por el sur. En estos territorios, que hoy pertenecen a más de 30 países de Europa, Asia y África, los romanos difundieron su lengua, sus leyes y la manera de construir sus ciudades. De monarquía a república. La ciudad de Roma fue fundada por los latinos. Como Roma estaba ubicada sobre 7 colinas que controlaban un vado sobre el río Tíber, pronto se transformó en un poblado próspero y floreciente, que atrajo a personas de distinto origen, entre ellos a los de otro pueblo indoeuropeo, los sabinos. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. Estos monarcas establecieron el calendario religioso, organizaron los primeros cultos y extendieron los límites de la ciudad. Hacia 600 a.C., Roma pasó a integrar una liga de ciudades-estado controlada por los etruscos. Los 3 reyes de origen etrusco que gobernaron Roma mandaron a construir canales de desagüe, templos y edificios de piedra, y una muralla defensiva que rodeó las 7 colinas. Los reyes romanos dirigían el estado, comandaban el ejército y se desempeñaban como sumo sacerdote y juez supremo. Los unos y los otros, patricios y plebeyos. En los primeros siglos de la historia romana se diferenciaron con claridad 2 grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los integrantes de las familias fundadoras de Roma y sus descendientes. Controlaban las mejores tierras, acumulaban grandes fortunas y consideraban que tenían derechos otorgados por el nacimiento. Solo ellos podían integrar el Senado. Al resto de los integrantes de la población de la ciudad se los llamaron plebeyos. La mayoría de los plebeyos eran campesinos, algunos eran comerciantes y otros artesanos. A cambio de ganado, tierras y protección, muchos plebeyos trabajaban para un padre de familia patricia y le prestaban ayuda en la guerra y en las luchas contra otros patricios. El fin de la monarquía y de la dominación etrusca. En el año 509 a.C., los patricios expulsaron al rey etrusco y establecieron un nuevo sistema de gobierno llamado república, en el que la autoridad política estaba en manos de los ciudadanos. Reunidos en una asamblea, elegían por medio del voto a los magistrados. Eran funcionarios que duraban 1 año en el cargo y que se ocupaban de administrar y gobernar la ciudad sin recibir ningún tipo de compensación a cambio. Leyes para frenar los conflictos sociales. Luego de la instauración de la República, se agudizaron los conflictos entre los patricios y los plebeyos. Estos últimos reclamaban el derecho a ser elegidos magistrados, leyes escritas y el reparto de tierras. Ante las continuas protestas de los plebeyos, los patricios accedieron a crear en 494 a.C. el Tribunado de la Plebe, una magistratura que daba a los plebeyos el derecho a vetar las leyes aprobadas por el Senado. La República se expande por el Mediterráneo. La República Romana emprendió guerras y estableció alianzas para expandir su dominación territorial por gran parte del mundo mediterráneo. En esa expansión se destacan las siguientes conquistas: el sometimiento de los samnitas, la ocupación de la Magna Grecia, las guerras púnicas y la conquista de los reinos helenísticos. El poder de las legiones. El ejército romano que emprendió todas esas conquistas se dividía en varias unidades de combate llamadas legiones.
Cada una de ellas estaba integrada por unos 6.000 hombres, casi todos de infantería. Los integrantes de las legiones, los legionarios, debían prestar servicios en el ejército romano desde los 17 hasta los 46 años. Cuando las guerras se hicieron frecuentes, se decidió reclutar a los plebeyos que poseían bienes o tierras. A partir de entonces, el ejército pasó a estar integrado mayoritariamente por pequeños propietarios rurales, los llamados soldados campesinos. Roma se transforma en imperio. Las crecientes tensiones entre ricos y pobres, los problemas para gobernar los territorios conquistados con instituciones que habían sido pensadas para administrar una ciudad y el desmedido afán de lucro y poder de los más adinerados condujeron al estallido de una guerra civil que acabó con la República. El primer episodio de la guerra civil se produjo en 133 a.C., cuando Tiberio Graco impulsó una reforma agraria que establecía la entrega de parcelas de tierras públicas a los campesinos desposeídos. 10 años más tarde, las reformas agrarias propuestas por su hermano Cayo tuvieron la misma suerte y el menor de los Gracos se suicidó. Los populares tomaron revancha en 107 a.C., cuando Mario, un cónsul y comandante militar, impulsó una reforma militar que permitió la incorporación de los indigentes a las legiones romanas. Surgió así un ejército profesional y permanente, al que los ciudadanos ingresaban por su propia voluntad a cambio de una retribución llamada soldada. El imperio en sus tiempos de esplendor. El imperio romano siguió expandiéndose hasta alcanzar su máxima extensión territorial durante el gobierno de Trajano. Este emperador venció a los partos y les arrebató las regiones de Armenia y la Mesopotamia. El imperio se extendía entonces desde el océano Atlántico en el oeste hasta el río Tigris en el este y desde los ríos Rin y Danubio en el norte hasta los límites del Sahara en el sur. Para proteger las legiones más vulnerables, Octavio Augusto y sus sucesores levantaron campamentos militares cerca de las fronteras y construyeron una red de caminos de alrededor de 80.000 kilómetros de extensión, que comunicaba a Roma con todas las provincias en las que se dividió el imperio. También ordenaron que se construyeran limes, una barrera de empalizadas y murallas fortificadas a lo largo de los márgenes de los ríos Rin y Danubio. Las provincias se romanizan. Los pueblos englobados en el imperio no tardaron en asimilar la cultura y el modo de vida de los romanos. Por eso se dice que se romanizaron. Este proceso fue muy fuerte en ciertas provincias, donde los romanos difundieron su lengua, sus leyes, sus costumbres y la manera de construir sus ciudades. El principal agente de la romanización fue el ejército, al que se unieron como tropas auxiliares nativos de las regiones conquistadas y del que se desvincularon muchos soldados romanos o itálicos para instalarse en colonias fundadas en las provincias. Importante fue la población civil, que acompañaba o seguía a las legiones para hacer negocios. Otra situación que favoreció la romanización fue la concesión de la ciudadanía. La economía imperial. Los romanos buscaron explotar lo más posible los recursos de los territorios conquistados. Los productos más valorados eran los metales preciosos y los cereales. La persecución del cristianismo. Durante el gobierno de Tiberio, Jesús de Nazaret, un judío de origen muy humilde, predicó una doctrina que sostenía la igualdad de los hombres ante un único Dios, la caridad y el amor al prójimo, y la vida eterna para los justos. Los primeros cristianos no aceptaban la religión romana, que era politeísta. A su vez, las autoridades romanas no podían tolerar que los cristianos se negaran a rendir culto al emperador y no reconocieran sus leyes. Por esta razón persiguieron a los cristianos y los sometieron a crueles castigos. Las ciudades del imperio. Las ciudades fundadas por los romanos tenían un trazado similar, una especie de cuadrícula en forma de tablero de damas o ajedrez, formada por calles que se cortaban perpendicularmente delimitando manzanas cuadradas o rectangulares. En el centro de esa cuadrícula se abría un foro o plaza pública, donde se llevaba a cabo la mayor parte de las actividades políticas, religiosas, culturales y comerciales. Alrededor del foro se levantaban altares, templos y edificios civiles, como la curia y la basílica. Crisis y disolución del Imperio Romano. La etapa de la historia de Roma, que los historiadores llaman Bajo Imperio, se inició con el estallido de una fuerte crisis política, social y económica.
Como consecuencia de los ataques de los bárbaros, varias cosechas se perdieron, por lo que el hambre y las epidemias se propagaron por todo el imperio. Asustados y cargados de deudas, muchos campesinos abandonaron las tierras que trabajaban. Algunos se ocultaron en los bosques y se transformaron en bandidos. Otros se pusieron bajo la protección de grandes terratenientes, que los dejaron ocupar parte de sus tierras. Así surgió el colono, un arrendatario que debía entregar al propietario de la parcela la mitad de lo que cosechaba. Medidas para frenar la crisis. Para superar la inestabilidad política, el emperador Diocleciano estableció la tetrarquía, un sistema de gobierno en el que 2 emperadores gobernaban cada una de las 2 partes en que dividió el imperio. Constantino reunificó el imperio y eliminó la tetrarquía, trasladó la capital de Roma a Bizancio y promulgó el Edicto de Milán, que establecía la libertad de cultos. Con esta medida, el emperador buscó ganarse el apoyo de la Iglesia cristiana. La caída del Imperio de Occidente. Luego de la división del Imperio Romano, la parte occidental inició un proceso de decadencia, como consecuencia de múltiples causas. La disminución de los intercambios comerciales, el despoblamiento de las ciudades, las revueltas de colonos y campesinos, los motines de tropas que pasaban meses sin recibir sus pagos y las conspiraciones que derribaban un emperador tras otro. Por esa razón, cuando nuevas oleadas de pueblos germanos invadieron el occidente europeo, el imperio, que ya estaba fuertemente debilitado, se derrumbó. El primer impacto lo produjeron alanos, suevos y vándalos, que en la Navidad de 406 atravesaron las aguas congeladas del Rin, arrasaron las Galias y posteriormente ocuparon Hispania. Los visigodos de Alarico invadieron Italia y saquearon la ciudad de Roma. De la península itálica se trasladaron al sur de Galia, donde se instalaron como federados. Lucharon junto a los romanos para detener los ataques de los hunos, guerreros asiáticos que al mando de Átila aterrorizaban tanto a germanos como a romanos. Luego de derrota de los hunos en el año 451, parecía que Roma podría reponerse, pero recibió un duro golpe cuando los vándalos, que habían pasado de Hispania al norte de África, saquearon la ciudad en el año 455. Finalmente, en 476, Odoacro, jefe de los gérulos, depuso al emperador niño Rómulo Augusto. Se proclamó rey de Italia y envió las insignias imperiales a Constantinopla. El significado de ese gesto era muy claro. Odoacro proclamaba al mundo que con un solo emperador, el de Oriente, bastaba. En Occidente ya no habría emperadores sino reyes. Bueno, hasta ahí llegó el video. Es media hora, yo no lo pienso mirar ni de casualidad. Profe Cairo, perdón si te maté, si lo viste hasta acá, la verdad que sos un genio, capo. Seguramente vas a ser el único que lo va a ver hasta el final. Así que bueno, espero que, no sé, que me apruebe.